revisar la integridad de un documento, especialmente en lo que tiene que ver con los textos depuestos o incorporados en el mismo, para verificar, de ser posible, la antigüedad de la tinta en ese título valor, especialmente de la rúbrica que fue depuesta en el documento, consignada por el. En ese sentido, se le plantea al especialista un interrogante que es revisar el título en el sentido de verificar ese título valor para, de ser posible, como lo dije, hacer ese tipo de exámenes. Entonces, cuando el caso llega a la oficina, pues se hace una valoración y se le explica al abogado que hay una metodología estandarizada de trabajo, que hay unos procedimientos estandarizados de trabajo. Para el caso de Colombia son el PET 21 y el PET 23, y que lo primero que hay que hacer es tener acceso al documento original. También se le explica al especialista, al solicitante, que en lo que tiene que ver con datación de tintas, existen algunas investigaciones de corte académico, que en Colombia no se desarrollan abordajes respecto de la antigüedad de tintas. En algún momento lo hizo el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de una técnica de cromatografía en capa fina, cosa que ya, digamos, es obsoleta y que no se utiliza por ningún laboratorio. Y a partir de ahora, digamos, desde hace muchos años, esa respuesta, por lo menos en el país, no es posible concluirla. Se le explica también al abogado que existen investigaciones de corte científico que han sido publicadas en revistas científicas de corte JCRQ1, que significa que son revistas de alto impacto, de comunidades científicas en estos temas de datación de tintas, y que varios laboratorios en el mundo hacen datación de tintas. Si esa es la parte, digamos, valiosa para la identificación del documento y para verificar las condiciones de integridad. Es así como se acuerda que es importante someter a una revisión el documento para que se haga una valoración acerca de sus condiciones de integridad. Su señoría, en este caso es importante señalar que los informes forenses obedecen a una serie de técnicas que pueden ser análisis de tipo químico analítico, análisis de tipo físico, análisis de tipo óptico lumínico, y a partir de ahí el perito emite su conclusión conforme a los hallazgos. Dentro de mi formación académica, tengo formación con la Universidad de Salamanca en información básica en lo que tiene que ver con el área de química forense, con el análisis de datación de tintas. Pero, sin embargo, esto me permite a mí direccionar casos relacionados con ese punto en particular, y en este sentido se propuso que un laboratorio que sea acreditado, que sea certificado y que tenga los equipos adecuados, pues emita una opinión respecto a ese punto en particular. Es así como, a través de un vínculo que se tiene con el Instituto Canario de Análisis Criminológico, en cabeza del profesor Oscar Díaz Santana, que, valga la pena decir, tiene la titulación adecuada en España y es titulación reglada por universidades oficiales, y es un perito que es doctor en química y que tiene el rango adecuado para emitir este tipo de pericias, que además está complementado con un equipo de especialistas multidisciplinario. A este laboratorio se le envía el documento el 23 de junio del 2023 para que se adelante ese primer análisis relacionado con la datación de tintas, y posteriormente, una vez evacúe esa primera parte, no lo envíe para que hagamos otra serie de análisis de tipo físico y lumínico sobre el documento, y así poder entregarle al despacho una conclusión, digamos, fiable en cuanto a los resultados. Dentro de la descripción de los procedimientos se dice que se utilizaron diferentes métodos relacionados con el microscopio estereoscópico, un cromatógrafo de gases para datación de documentos, que es, digamos, un equipo valioso, que lo tienen muy pocos laboratorios, y que lo que permiten estos equipos, su señoría, para ponerlo en palabras llanas, es que si tenemos la tinta que ha sido depuesta sobre un documento, el experto formado en estas áreas específicas puede tomar un fragmento minúsculo de la tinta cuestionada en diferentes partes del documento, previa autorización del despacho, y esto se somete al cromatógrafo, que es un aparato que permite hacer estudios de química analítica. ¿Qué significa eso?
que se pueden monitorizar los componentes de la tinta. Todas las tintas tienen unos disolventes, tienen unas resinas, y algunas de estas sustancias van evaporando con el paso del tiempo, otras se van endureciendo, y lo que hace el especialista en el laboratorio es medir si esas cantidades están al 100% o si pudieron haberse degradado con el paso del tiempo. En la medida en que haya una degradación de los componentes de la tinta y a través de algunos procesos matemáticos que ejecuta el analista en química, él puede señalar una edad relativa o un estado relativo de la tinta. Es decir, no se trata de establecer edades absolutas de la tinta, porque para que eso ocurra, necesariamente habría que tener bases de datos de las tintas de todos los lugares del planeta en donde se utilicen bolígrafos. En este caso no se trata de resultados absolutos, y esto es muy importante, su señoría, sino que se trata de un estimado con técnicas probabilísticas a través del cual la interpretación que hace el experto en química forense, en química analítica, puede llegar a establecer que por la degradación de los componentes, pueden tener un rango de deposición sobre el papel que puede ser o de semanas o de días o de meses hasta un rango de 5 años. ¿Por qué hasta un rango de 5 años, su señoría? Porque de acuerdo a las investigaciones de corte académico y a las publicaciones de corte científico, se han analizado tintas únicamente con ese rango de tiempo. Y entonces el especialista, cuando ha sacado un bocado de la letra de cambio en diferentes partes y lo ha introducido para monitorizar los tiempos y verificar los componentes de las tintas, ver qué transformaciones ha sufrido con el paso del tiempo esa tinta, pues él puede emitir una opinión, calificada desde luego, para señalar si de acuerdo a los componentes puede tratarse de una tinta relativamente joven o si es una tinta que puede tener demasiado tiempo. Aquí es importante señalar, su señoría, que no todas las tintas son susceptibles de análisis. Existen algunas tintas que, de acuerdo a sus componentes, impiden que el especialista se pronuncie, porque como se trata es de una evaluación o una valoración relativa, que no absoluta, pues no todas las tintas lo permiten. Existen en la elaboración de bolígrafos que pueden ser de tinta acuosa, es decir, tipo micropunta, o de tintas grasa, o de tintas a base de aceite que ya no se utilizan, o de diferentes componentes. Entonces, para este caso, las investigaciones académicas han estado orientadas a tintas grasa, tipo bolígrafo, kilométrico, paper mate, Bic, etcétera, y no así a tintas que tengan, digamos, una sustancia acuosa, como es el caso del micropunto. Una vez que se hace la valoración por parte del especialista, él lo que hace a través de estudios de microscopía y de espectroscopía sobre la tinta es establecer cuál es la concentración de los componentes que tiene la tinta, de las resinas y de los disolventes, y por esa vía emite una conclusión. La conclusión puede ser en términos de días, diciendo, por ejemplo, que esa tinta, de acuerdo a los componentes, es consistente, una tinta que lleva poco tiempo, un año o dos, como consecuencia de las altas concentraciones que tengan los componentes. Y en la medida en que van disminuyendo los componentes o los solventes, o que se va endureciendo la resina, pues entonces él puede decir todo lo contrario, que se trata de una tinta que ya lleva por lo menos más de 3 o más de 5 años, porque ya se han endurecido las resinas, o porque se han disuelto algunos componentes o se han evaporado otros. Digamos que ese es como el principio de análisis. Aquí es importante señalar, su señoría, que mi formación es como analista forense de documentos, y que a lo largo de los 25 años he venido recibiendo capacitación de manera permanente, inclusive en datación de documentos. La última capacitación mía fue el 12 de noviembre del 2022, acerca precisamente de los avances en el análisis de documentos y el uso de herramientas TIC en la Universidad de Salamanca, lo que me permite de alguna manera interpretar las conclusiones del informe de un químico forense sin que yo asume o me abrogue la posición de químico forense. Eso es importante, porque esto es apenas uno de los múltiples análisis que se adelantaron en el documento. Una vez explicado esto, su señoría, se describe en el informe numeral 4 que efectivamente este tipo de medios de prueba son aceptados en el ordenamiento legal y que son practicados por diferentes especialistas. En el mismo dictamen, su señoría, quedan, digamos, señalados cuáles fueron los instrumentos que se tuvieron en cuenta.
Básicamente, los equipos que se tuvieron están relacionados con el cromatógrafo de gases con detector de espectrometría de masas, y otra serie de equipos que se mencionan y que es importante mencionarlos porque para poder hacer ese tipo de análisis, pues la regla de oro es que se tenga acceso al documento original. Si no tengo acceso a un documento original, mal haría yo en pronunciarme frente a la valoración que haya podido hacer un profesional. Luego, el requisito sine qua non para adelantar cualquier análisis o valoración sobre el documento es tener el documento físico, porque solamente percibiendo las características físicas podríamos emitir una opinión calificada respecto de, por ejemplo, el paso del tiempo, el uso de cosedoras, perforadoras, ganchos, hongos, levantamiento de fibras, dobleces o roturas de la superficie que me empiezan a mí a marcar el camino para establecer cuando estamos frente a un documento, digamos, que podría ser de confección reciente o cuando podría tratarse de un documento de confección antigua. Entonces, una vez que se tenga acceso al documento, que es el requisito fundamental, pues entonces se expone también como segundo paso, su señoría, el primero era el análisis químico, el cual ya brevemente expliqué. El segundo está relacionado con el análisis físico, perdón, el primero era el físico, el segundo era el químico y el tercero era el óptico-lumínico. En este caso, ¿qué se hace? El especialista formado como analista forense en documentos debe exponer a diferente radiación el documento para ver si existen elementos que le permitan de alguna manera reconstruir históricamente qué pudo haber pasado con ese documento. En este caso, esa letra de cambio que tuve yo en mi poder, pues fue expuesta a diferentes dispositivos, entre ellos el Regula 4115, que son equipos que utilizan inclusive en temas de migración para verificación de la autenticidad de documentos, el Regula 4127 y un equipo de videoespectral portátil, el C700, que me permiten evaluar la respuesta espectral que se obtiene de la letra de cambio. Por eso es importante exponer un documento a luz infrarroja, porque cuando el documento se expone a luz infrarroja, es de común acuerdo entre todos los especialistas que al exhibir el documento o a exponerlo, este va a reaccionar de diferentes maneras, es decir, la tinta puede ser sensible a la luz infrarroja y eso hace que o desaparezca el pigmento tinta o que se vuelva más fluorescente la tinta, pero lo que se debe entender es que si el documento fue confeccionado de manera homogénea en una misma unidad de acto, en una misma unidad de tiempo, es decir, el mismo día se diligenció el documento, lo que se esperaría es que la respuesta espectral sea uniforme. Para este caso, después de que se expone el documento a diferentes fuentes de luz, pues se logran establecer algunos hallazgos que ya voy a señalar más adelante. A partir del numeral 6 y 7, su señoría, se señala que la fecha que se observa en el documento aparentemente es confeccionada en el año 2015, es decir, hace más o menos unos 8 o 9 años, y que a esa primera exploración de conjunto, sin el auxilio de ninguna instrumental óptica, lo que se logra percibir en ese documento es que está ausente de algo que técnicamente se denominan indicadores relativos al paso del tiempo. Entonces no hay pliegues, no hay dobleces, no hay roturas, no hay múltiples perforaciones por uso de cocedora, no hay rasgados, no hay decoloración de las tintas, presencia de manchas o algún tipo de ataque biológico como hongos o degradación o vestigios de manipulación por lavado. Tampoco hay levantamiento de la fibra de la masa del papel y tampoco hay ausencia, o más bien, no se hallaron tintas corridas o difuminadas que muchas veces, dependiendo de las características de la tinta, esta se puede difuminar en el papel y esas características son indicios primarios valiosos para el analista porque de alguna manera le permiten empezar a establecer si estamos frente a un documento de confección reciente o si puede tratarse de un documento que ha sido manipulado a través del paso del tiempo. Cuando se le aplica la luz de radiación infrarroja a diferentes longitudes, y esto es importante resaltarlo, su señoría, que los análisis se verifican en diferentes equipos para evitar falsos positivos, pues en este caso se revisa el documento a radiación infrarroja sobre la superficie del documento para constatar los tiempos gráficos de ejecución, el número de elementos escritores utilizados, es posible establecer, por ejemplo, o posibles manipulaciones del sustrato que muchas veces no se pueden percibir de manera directa. Entonces, cuando uno ve la letra de cambio, uno la percibe homogénea en el licenciamiento,
pero cuando le aplica uno una fuente de luz, puede encontrar, por ejemplo, enmiendas, borrados, retoques, agregaciones que cambian el ánimos o la intención del documento. En este caso se utilizó el equipo, como lo señalaba el equipo regla, y a partir de la página a diferentes longitudes de onda, es decir, dentro de la radiación electromagnética existen diferentes luces. Está la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz blanca, y cada luz está, digamos, a diferentes longitudes y tiene una reacción sobre el papel y sobre la tinta. En este caso, cuando se expone esa luz, que entre otras cosas, su señoría, hay que decir que se expone o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o rasante, o oblicua, la luz se puede poner de diferentes maneras, pero siempre transmitida a diferentes nanómetros para ver qué resultados se obtienen. Cuando se adelanta esta técnica, su señoría, a partir de la página número 4, estoy mostrando en este momento en la imagen, como la primera imagen, pues tenemos una letra de cambio expuesta a luz blanca, incidente, es decir, de arriba hacia abajo, con el equipo Regula 4115, y observamos que se leen perfectamente los espacios. 500 millones, transportador de la Ceiba, Julio 20, Caquetá, Jaime Jaramillo, 500 millones de pesos, Florencia, 19 de agosto del 2015, etc. Acto seguido, su señoría, exponemos el documento a luz infrarroja, a 830 nanómetros, como lo estoy exponiendo en este momento. Al exponer el documento, su señoría, lo que se logra observar es que el pigmento tinta desaparece, salvo para el año. Si usted observa, su señoría, y personas presentes en la audiencia, el número 15, relativo precisamente a una de las áreas más sensibles del documento, pues permanece. Está latente, es más oscuro, no se desvaneció, como lo observamos en la imagen, a 830. Si no se desvanece el número, esto es objetivo de que se trata de una cifra que no fue incorporada en la misma unidad de acto que el resto del documento. Quiere eso decir que esa fecha correspondiente al año no es uniforme, puesto que la respuesta espectral que se obtuvo es una respuesta espectral diferente al resto del documento, y ese hallazgo también es consistente, pues con el uso de al menos dos instrumentos escritores de diferente composición. ¿Por qué? Porque obtuvimos una reacción espectral diferente. Este hallazgo, su señoría, se expone nuevamente a luz blanca y se obtiene nuevamente que en tres dispositivos diferentes permanecía, lo que se observa circular, su señoría, en la imagen, estas figuras circulares que se observan en el documento están relacionadas con los bocados que se sacaron para el análisis químico. Entonces, las partes en donde se obtuvo la tinta para hacer el estudio de datación de tintas. En este caso, una vez se expone el título, pues se observa que la reacción del número 15 es diferente. Aquí tenemos una imagen de detalle de ese número 15 correspondiente precisamente a una de las áreas más sensibles del documento. Generalmente los documentos tienen áreas que son más sensibles que otras, en donde haya mayor afectación cuando se trata de manipulación o de incorporación de datos. En este caso, las fechas y los valores son siempre áreas sensibles, igual que las demás. Y aquí observamos cómo la característica del número 15 se mantiene, mientras que las otras características relacionadas, la tinta, desaparece el pigmento tinta. Al desaparecer el pigmento tinta y a obtener una respuesta espectral, como está en esta imagen, permítame, 19 de agosto de 2015. Fíjense cómo la reacción espectral en la tinta es totalmente diferente. Este hallazgo, que no es perceptible a la observación directa, lo que demuestra es que el 15 pues pudo haber sido incorporado por lo menos con un elemento escritor diferente y en una unidad de acto o en una unidad de tiempo diferente, porque no tiene homogeneidad el documento en cuanto al llenado. Complementario con lo anterior, se adelantó, como lo decía el análisis en el Instituto Canario de Criminológico de Islas Canarias, y allí se afirmó que se halló una tinta similar para el anverso y para el reverso parte superior. El diligenciamiento del anverso y el reverso se elaboró en dos unidades de acto diferentes, siendo más reciente el contenido del reverso, parte superior, debido a que tiene una mayor fluorescencia de los compuestos compartidos. Estamos hablando de fechados relativos conforme a la cuantificación y a la cualificación de los componentes de las tintas. Entonces, en ese sentido, el laboratorio de Islas Canarias
confirma un hallazgo, y es que el diligenciamiento se elaboró en 2 unidades de actos, siendo más reciente el contenido del reverso, parte superior, debido a que tiene una mayor fluorescencia que los compuestos compartidos. De igual manera, los estudios analíticos señalan que la tinta inferior del reverso no es compatible con una tinta de 8 años de antigüedad, de acuerdo a las concentraciones observadas en los compuestos orgánicos, estimando la posible data por debajo de los 5 años de antigüedad. Eso con respecto al análisis químico, al análisis físico y al análisis lumínico que adelantó este perito respecto del documento que se le puso de presente. Adicionalmente, por si era valioso para el despacho y para las partes, se hace una validación de los cuerpos de escritura que señalan, por ejemplo, que existe identidad gráfica, o por lo menos existe correspondencia de características morfológicas y dinámicas, tanto en el escrito del anverso como en el escrito del reverso. Esto, digamos, por si puede llegar a ser valioso en la aclaración del caso para el despacho. Acto seguido, a partir de la página número 10, se señala que, que se hallaron 2 grupos de tintas, una que identifica el Instituto Canario como tinta del grupo A y otra como una tinta del grupo B, y que revelan datas dispares, siendo mucho más reciente la del reverso, pero sin poder hacer una afirmación categórica respecto del momento o edad absoluta o de posición absoluta o fecha absoluta del momento en que se incorporó el texto con el bolígrafo que fue depuesto sobre el pagaré. Luego de esa valoración, su señoría, pues las conclusiones a las que se llegan, la primera respecto del análisis físico, es que conforme a los hallazgos obtenidos y según el estado de conservación en cuanto a la ausencia de hongos, ausencia de algún ataque de tipo biológico, manchas de color ocre o foxing, algún tipo de doblez o rotura, o ausencia o decoloración de la tinta o degradación de la intensidad, tampoco levantamiento de fibra de la masa del papel o ausencia de tintas corridas o difuminadas, y teniendo en cuenta la fecha que se observa en el documento aparentemente confeccionado en el 2015, es decir, hace 8 años, debe señalarse que por lo menos en esa exploración se perciben características de un documento ausente de indicadores relativos al paso del tiempo, como un indicio primario asociado en algunos casos al envejecimiento natural del documento. Es respecto, digamos, del análisis físico. También es importante señalar que no se ha, ya respecto del análisis óptico lumínico, es decir, de la exposición a diferentes longitudes de onda, lo que hay que decir es que no se halló uniformidad en el diligenciamiento conforme a los hallazgos de la respuesta espectral, en donde una tinta desaparece el pigmento tinta, a excepción del año 2015, donde este reacciona de manera diferente y no desaparece. Además de que el hallazgo pues, es un claro indicador del uso por lo menos de 2 instrumentos escritores para el llenado de ese título valor. Y conforme a la valoración hecha a través del Departamento de Química Analítica del Instituto Canario, es objetivo afirmar que es mucho más reciente la tinta del reverso, parte superior, que la tinta del anverso, en donde se señala la fecha 19 de agosto del 2015, como consecuencia de la mayor fluorescencia de los compuestos compartidos, hallado como característica en el dictamen rendido por el laboratorio de las Canarias.